Si no tienes Biblia, por favor levanta tu mano en alto creyendo que tienes una Biblia y acompáñanos por favor a hacer la siguiente declaración de fe que solemos hacer cada domingo en este lugar antes de compartir la palabra. Y repita conmigo por favor. Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, como dije, estamos en una serie titulada Pacto de Sangre. Hoy entramos a nuestra lección número 24 y estamos ya dentro de lo que es el pacto mosaico. Hemos hablado ya 4 pactos anteriores, estamos en el 5º pacto y estamos avanzando, estudiando todos los pactos. Dijimos desde el inicio de las clases, ya 23 semanas atrás, de que no existe semejante cosa que se para enseñando, ya sea en la radio o en la televisión, de que ven y pacta con Dios. El hombre no puede pactar con Dios, porque si así fuera, estaría haciendo un pacto en la cual tendría que dar su vida y morir, porque su muerte es irreversible si es que no cumple su parte del pacto pactado. Y Dios en ningún momento ha dicho que vengamos nosotros a hacer pacto con Él, sino más bien Él continuamente se ha manifestado al hombre estableciendo su pacto. O sea, Dios dice, mi pacto. Continuamente es Él quien establece el pacto, porque Él sí dio su vida para cumplir el pacto que Él ha hecho con el hombre. Y estamos estudiando los pactos. Por ende, no es bíblico decir de que estoy pactando con Dios. Tampoco es bíblico poder llevar algo diciendo este es mi pacto con Dios, porque la falta de la revelación en cuanto a lo que es el pacto ha hecho que se levanten personas enseñando cosas completamente raras en el cristianismo, las cuales no están establecidas en la palabra de Dios. Porque no han entendido lo que es el pacto. Ya en estas 23 semanas que hemos venido estudiando en cuanto a lo que es el pacto, ya la gran mayoría podrá entender lo que significa, lo que representa, lo que implica hacer un pacto de sangre. Y por eso compartimos esta enseñanza para que cada creyente no pueda ser engañado por personas que no conocen acerca de lo que es el pacto o lo que implica un pacto. Pero la Biblia nos revela a través de ella lo que es un pacto, lo que implica, las consecuencias de no cumplir el pacto, y ya lo hemos estudiado. Y por esa razón hay muchos creyentes que hacen cosas raras que no están establecidas bíblicamente, y por falta de revelación mucha gente enseña cosas completamente raras, aprovechándose de la gente en realidad, aprovechándose de los creyentes. Porque como no saben estas cosas, enseñan cosas raras, y como el creyente tampoco sabe, entonces cae y cree cosas que no son nada bíblicos. Por eso es importante, mis amados hermanos, la preparación. Y ustedes sabrán que en esta comunidad tenemos los discipulados, y dentro del tercer nivel hay un curso que yo comparto continuamente, es el curso de hermenéutica, en la cual enseñamos a cada persona, a cada creyente, a cómo escudriñar las escrituras, reglas de interpretación bíblica para que cada persona no se deje engañar, sino más bien pueda estar preparado para poder incluso hacer temas, hacer sermones, hacer prédicas, y pueda continuar en su crecimiento espiritual y pueda aprender a cocinarse así solos. ¿Cuántos saben que solo los niños esperan que alguien le cocine la comida? Pero los adultos no esperamos que alguien nos cocine, sino nosotros mismos preparamos nuestra comida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Existen niños espirituales en Cristo que todavía necesitan que alguien les dé masticado la comida, que alguien les sirva la mesa.
Pero ya los adultos, los maduros espiritualmente, ya saben prepararse su comida, ya saben trazar bien la palabra de Dios, porque la Biblia nos pide que seamos, dice, que nos presentemos, ¿no? Como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, sino, dice, que saben trazar bien la palabra de verdad. Y de eso se trata, de trazar bien la palabra en cuanto a lo que es el pacto. Así que vamos a continuar lo que estábamos viendo en nuestro pacto, y estamos viendo el pacto mosaico, y hemos visto el pacto edénico, el pacto adámico, hemos visto aún el pacto con Noé, hemos visto el pacto abrámico, y estamos ya dentro de lo que es el pacto mosaico. Y hemos hablado nosotros la semana pasada y antepasada en cuanto a lo que es este pacto, la razón por la cual es este pacto, lo que lleva y lo que implica este pacto, y aún incluso hemos visto lo que realmente este pacto, la ley que fue dada en el pacto mosaico, representaba o mostraba. Y dijimos que una de las cosas que mostraba el pacto, la ley, era la santidad de Dios. Luego también dijimos que la ley manifestaba o demostraba la pecaminosidad que había en el hombre y su incapacidad de agradar a Dios. Y hemos visto también un tercer punto, que es que la ley lleva a Cristo. Y estuvimos hablando cada una de estas cosas, dijimos por qué del pecado, pero hoy quiero entrarme en un pasaje del Nuevo Testamento en la cual vamos a hacer un balance entre lo que es la ley y la gracia, o en otras palabras, lo que es el pacto mosaico y el pacto abrámico, porque ahí vamos a centrarnos. Así es que vamos a la palabra de Dios, al libro de Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer desde el capítulo 3, desde el versículo 1 hacia adelante. Y vamos a estudiar, en otras palabras, el capítulo 3 del libro de Gálatas. Y vamos a ver aquí el apóstol Pablo, gracias a la revelación que tuvo del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, escribe el libro de Gálatas y nos habla acerca de dos pactos que están aquí plasmados. Y vamos a leer desde el versículo 1 y dice hacia adelante, dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles.
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera o en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley o ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Hemos leído todo el capítulo 3 del libro de Gálatas. Aquel que no hizo su lectura diaria, ya la hizo el día de hoy. Bien, hemos estado hablando desde la semana pasada acerca de lo que es el pacto mosaico y hemos visto la razón de la ley, qué es lo que conlleva la ley. Y dijimos que Dios establece la ley como un paraguas de protección para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Voy a seguir repasando hasta poder lograr entrar al tema de hoy. Porque el pueblo de Israel, recuerden que estaba viviendo en Egipto y el pueblo de Israel no conocía la palabra de Dios, no conocía a Dios, no conocía la voluntad de Dios. El pueblo de Israel vivió sin la voluntad de Dios, vivió sin las palabras de Dios. El pueblo de Israel no sabía lo bueno ni lo malo. El pueblo de Israel no sabía, ni siquiera conocía que los estatutos, los preceptos, los mandamientos de Dios. No sabían absolutamente nada acerca de Dios. Y cuando Dios los saca a ellos de ese lugar y los lleva a la tierra que fluye leche y miel, nosotros ya enseñamos y dijimos de que Dios lo hace porque Él quería proteger a su pueblo, que era su tesoro especial, y les dice mandamientos, preceptos y estatutos, no con la finalidad de hacerles la vida imposible, sino con la finalidad de protegerlos, para que así la bendición pueda fluir en ellos, porque el no cumplir los parámetros que Él estaba estableciendo en la ley, en el pacto mosaico, harían de que las bendiciones y las promesas de Abraham que fueron dadas para él y su simiente no se hagan realidad en ellos. Por eso dijimos que la ley protegía al pueblo de Israel de las consecuencias de las prácticas de los otros pueblos. Ya leímos a través de la palabra de Dios y en las clases anteriores de que el pueblo que vivía alrededor era un pueblo que vivía lejos de la voluntad de Dios, por supuesto, no conocían a Dios y las prácticas que ellos practicaban tenían grandes consecuencias, y una de ellas que compartimos era que la misma tierra vomitaba a sus moradores por causa de las acciones negativas que cada pueblo
tenía y hacía en contra de Dios y de la voluntad de Dios. Y por esa razón dice Dios a su pueblo: yo no quiero que les pase esas cosas a ustedes. Por eso les estoy dando mis mandamientos, mis preceptos, para que los pueda proteger a ustedes de las consecuencias que ocurren alrededor por causa de los actos que cada persona está tomando. Y la tierra decía bien claro, le hemos visto las cosas que Dios dijo que no tendrían que hacer y la razón por la cual no tendrían que hacerlo. Y dijimos bien claro de que la tierra misma mataba a sus moradores por causa de las acciones que ellos tomaban. Y hemos visto varios puntos al respecto de ello. Entonces, la ley fue establecida para poder enseñarle al pueblo las tres cosas que vimos. Número uno, que Dios es santo. Número dos, que dentro del ser humano había un elemento llamado pecado que continuamente lo llevaría a desobedecer la ley de Dios, que continuamente lo llevaría a desobedecer lo que Dios establecía o estableciera. Y en otras palabras, le mostraba al hombre su pecaminosidad que había dentro de él, pero que a la vez la misma ley les llevaba a la gente a Cristo, porque a través de la ley establecida y dada al pueblo de Israel, Dios también establece un sistema de sacrificios, y en ese sistema de sacrificios Dios continuamente les estaba mostrando a ellos de que vendría alguien a poder reemplazarlos a ellos y tomar y llevar sus pecados, sus culpas, así como cada día o cada vez que ellos se acercaban para pedir perdón, tenían que traer un animalito, un corderito, y al traer el corderito, la Biblia enseña de que ellos ponían sus manos sobre el corderito porque traspasaba lo que había en la persona culpable, traspasaba sus pecados en el corderito inocente que no cometió pecado, y que ahora la inocencia de ese animalito podía pasarse a la persona culpable. Y eso continuamente los judíos o el pueblo de Israel estaba mirando, practicando año tras año, fiesta tras fiesta, sacrificio tras sacrificio, mostrándose así que la ley misma, porque el sistema de sacrificios fue establecida también en la ley, mostraba que tarde o temprano vendría Cristo y los llevaba a que alguien iba a morir por ellos. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: ¡he ahí el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo! Y nosotros hablamos acerca de lo que es la redención y hablamos un poquito de la expiación, que la expiación solamente cubría, y eso solo se practicaba en el Antiguo Testamento, donde al matar los animales, la sangre de los animales solamente cubría el pecado de ellos, pero no lo extirpaba, no lo sacaba. Pero cuando vino Cristo, el verdadero Cordero Pascual, entonces Cristo Jesús no expiaba pecados, Cristo Jesús redimía pecados, quitaba el pecado del hombre, lo quitaba. Por eso es que nosotros cantamos que somos libres, que ya Dios nos ha liberado de las cadenas del pecado. Ya el pecado no está en nosotros. ¿Cuántos saben que nosotros somos seres espirituales? Amén. Y explicamos eso la semana pasada. Somos seres espirituales que tenemos un alma en el cual nos expresamos, pero que estamos metidos en un envase que se llama cuerpo, morada terrenal, habitación terrenal. Dígale a la persona que está a su lado: esto lo que tú ves es solamente mi envase. ¿No? Y para aquellos, ¿no?, como yo, que no tenemos, le decimos a la persona: nosotros somos bien pelones, tenemos mucho pelo en el mundo espiritual. Físicamente quizás no lo haya, pero el verdadero que está dentro de este envase tiene bastante pelo. Y ustedes van a ver que cuando estemos en el cielo, ustedes van a verme a mí con mi pelo, ¿ok? Abundante cabellera, porque así soy originalmente. Amén. Yo cuando era chiquito tenía mucho pelo. Y ustedes verán, mi hija tiene un pelo tan largo. Yo le digo a mi hija: hija, te has llevado todo mi pelo y me estás dejando sin nada. Amén. Entonces, el pecado está en el hombre. Y Dios, al mostrar la ley, estaba haciendo esto. Pero ahora quiero que veamos lo que Gálatas nos muestra, porque Pablo está haciendo una comparación entre dos pactos. El pacto de Abraham, porque menciona a Abraham,
y el pacto mosaico, la ley. Y Pablo expresa su primera frase, dice: ¡Oh Gálatas, insensatos! Pablo estaba tan enojado al escribir estas palabras, porque las escribe con un signo de admiración, ¿no? Y les dice: ¡qué insensatos que son! O sea, estaba enojado Pablo al escribir esta carta, llamándoles la atención a ellos, porque lo que Pablo quería es que ellos puedan entrar en razón, porque ellos ciertamente fueron evangelizados, fueron salvados por la obra de Cristo, pero según la historia se cuenta que un grupo de judíos vinieron a esta parte de Galacia y empezaron a implantar una enseñanza de la práctica de que hay que guardar los días tal, que hay que guardar tales fiestas, porque si no, no vas a ser salvo. Y déjenme decirles, esas cosas existen actualmente en nuestro tiempo. Existen grupos de cristianos judaizantes que ingresan a las iglesias y comienzan a judaizar a los creyentes. Conozco iglesias donde van amistades mías y la mitad de la iglesia ya se ha ido, está en otro lugar la otra mitad de la iglesia. Y déjenme decirles por qué causa eso. Porque es que el creyente se deja engañar fácilmente. Uno, porque no conoce doctrina. Y por eso nosotros enseñamos doctrina. Porque solo la doctrina fundamental del cristianismo establece, estabiliza y afirma la vida de un creyente. Si no hay doctrina en la vida de un creyente, no hay solidez en su caminar. Por eso es importante la doctrina. Por eso es que la gran mayoría enseña y dice: nosotros tenemos la sana doctrina. Pero si tú le preguntas cuál es la sana doctrina, estoy seguro que ni siquiera la saben. Porque piensan que la sana doctrina es solamente enseñar la Biblia. Pero déjenme decirles lo que han estudiado al segundo nivel. Tenemos redención, salvación, justificación. Tenemos lo que es el pecado. Tenemos el origen del hombre, cómo está constituido el hombre. Tenemos santificación, Trinidad y muchas doctrinas más. Y no enseñamos una hora. Cada doctrina tiene más de 6, 5, 7 horas de clase. Porque buscamos que el creyente se cimiente bien en la palabra de Dios. Y cuando una iglesia no tiene doctrina, simplemente vienen este tipo de personas y lo único que hacen es empezar a que la iglesia practique cosas que no están estipuladas para el pacto en el cual nos encontramos hoy. Porque nosotros nos encontramos en el nuevo pacto. Y dijimos que el antiguo pacto era la ley mosaica. Entonces Pablo, que después de haberles predicado y mostrarle a Cristo a ellos, y ellos haber entregado su vida al Señor, rendido y hacer que Jesús sea el Señor de sus vidas, Pablo les llama la atención porque está ocurriendo algo en la iglesia y les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y recuerden que cuando Pablo menciona no obedecer a la verdad, ¿quién dijimos que es la verdad? Cristo. Ahora, esa palabra os fascinó, en otras versiones dice: ¿quién os embrujó? En otras versiones dice: ¿quién los hechizó? Porque Pablo ciertamente enseña, y por eso es que me gusta lo que Pablo dice. Quiero llevarles a Colosenses 2. Colosenses 2, por favor. Y voy a compartir un pedacito de algo que compartimos en el tercer nivel. Colosenses 2, por favor. Versículo 8. Dice así. Colosenses 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estudiando este versículo y analizando en otras versiones de la Biblia, cuando la Biblia nos narra en el versículo 8 y Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, una versión dice lo siguiente: no se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. O sea, en otras palabras, ¿qué significa filosofía? Porque si tú no sabes el significado de la palabra filosofía, entonces de repente te estás dejando engañar. Porque filosofía tiene que ver con ideas, tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con patrones mentales. Filosofía tiene que ver con corrientes de pensamiento que vienen de un lugar y que puede quedarse en tu cabeza o en tu mente o en tu vida, o puedes simplemente desecharla y dejarla que se vaya. Es como la moda. La moda viene y muchas veces se queda en algunas personas y en otros se va, porque viene otra vez otra moda. Pero cuando hablamos de filosofía, si Pablo dice, mira que nadie los engañe con o por medio de filosofía, está hablando de ideas y formas de pensar. Y muchas veces ocurre esto, como ocurrió en Gálatas, que Pablo, después de haberles predicado, volvamos nuevamente, no vayan a salirse de Colosenses, por favor, y regresemos nuevamente a Gálatas capítulo 3. Dice en Gálatas 3:1, o Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó o quién os embrujó para no obedecer a Cristo? Porque Cristo es la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero solamente saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí había un contraste, porque les está diciendo, ustedes recibieron esto porque cumplieron las obras de la ley establecida en el pacto mosaico, o recibieron estas cosas por causa del oír con fe a lo que Dios ya les dijo, porque Cristo ya les fue presentado a ustedes. Porque el grupo de judíos que entraron y empezaron a judaizar al cristianismo, a practicar cosas, una de ellas era circuncisión, otra de ellas era practicar los días de fiesta de los judíos. Recuerden que Galacia, mis amados hermanos, toda la gente o la iglesia de Galacia no eran judíos, eran gentiles. O sea, ellos ni siquiera conocían el pacto mosaico. Eran gente que ni siquiera conocían la ley. Pero vinieron los judaizantes y ellos, como no conocían estas cosas, les empezaron a decir, pero miren, acá dice y que acá dice y que esto tienen que hacer. Y el pueblo, por falta de conocimiento, entonces muchos de ellos empezaron a practicar las obras de la ley. Y las obras de la ley que dicen, si tú no haces esto, tú no recibes esto. Así dice la ley. Pero la gracia no dice eso. La ley dice, si haces esto, entonces recibirás esto. Pero la gracia no dice eso. ¿Qué dice la gracia? Mis amados hermanos, ¿ustedes recibieron salvación porque empezaron a portarse bien o por haber creído en fe? Y eso es lo que estaba pasando. El pueblo empezó, porque les dice Pablo, ¿no? Habéis empezado en el Espíritu, porque la fe es del Espíritu. Entonces Pablo dice, ustedes empezaron en el Espíritu, empezaron con fe, porque el mensaje que ustedes oyeron les produjo fe y ustedes fueron salvos por la fe. Ustedes recibieron esto por fe, no recibieron esto por haber hecho esto. Pero los judaizantes entraron y empezaron a judiciar diciendo, si no haces esto, no eres esto. Si no haces esto, no podrás lograr esto. Si no haces esto, no podrás hacer esto.
Y es lo que ocurre en nuestros tiempos. Hay muchas iglesias que han sido divididas y la mitad de sus miembros están en otros lugares. Y han empezado a enseñarles cosas raras, a practicar el sábado. Además, ya no mencionan el nombre de Dios, sino mencionan otras cosas. Y que incluso han dicho que esa Biblia que la Reina no es la verdadera, y ya han sacado su propia Biblia y muchas cosas más. Y solamente puedo decir qué lamentable es que donde el creyente no se prepara para vivir la vida cristiana. Porque así como nos preparamos para la vida natural, física que tenemos en esta tierra, así también debemos prepararnos para lo espiritual y conocer lo que es realmente nuestra doctrina cristiana, los fundamentos básicos de nuestra vida en cuanto a lo que es redención, justificación, santificación, salvación, pecado, en cuanto a lo que es el origen del hombre, en cuanto a lo que es la Biblia, en cuanto a los acontecimientos antes del fin, porque todas esas cosas enseñamos en el segundo nivel. Pero el hecho es que Pablo, nuevamente regresando a Colosenses, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esa filosofía, es como dije en otra versión, dice lo siguiente: no se dejen engañar por gente con ideas falsas. Pero ¿cómo vas a saber si la idea que te están compartiendo es falsa si tú no conoces la verdad? Por ejemplo, les voy a pintar solamente una de las cosas en la cual muchos creyentes que tienen su cuenta de Facebook y andan facebookeando, andan diciendo amén a toda cosa, ¿no? Y yo lo comparto en el tercer nivel, en el curso del mundo de hoy, y he dicho, y lo voy a seguir diciendo porque es lo que ocurre. Alguien postea, un creyente, hermano creyente, postea una foto, y en la foto vemos el universo, la tierra tan pequeña y todo el universo, los planetas, las estrellas, y escribe ahí, ¿no? El universo entero está conspirando para que hoy te vaya bien. Y los hermanos tan espiritualados dicen: amén, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y responden, ¿no? Y le dan: ¿me permites compartir esto con otros en mi grupo? Claro, comparte nada más. Y el creyente no se da cuenta de lo que está haciendo. Pregunta: ¿el universo conspira para que me vaya bien a mí? ¿O Dios ha conspirado algo para que me vaya bien? ¿Quién realmente conspira para que me vaya bien? ¿El creador o la creación? ¿Se dan cuenta? No es el universo, mis amados hermanos. Ay, segurito que muchos van a borrar esa fotito que tienen ahí guardada. Su predirecta, ¿no? No es el universo que conspira a favor mío. No. Es el Creador, quien ya estableció mis días, quien ya escribió en su libro lo que yo iba a hacer y lo que voy a hacer en esta tierra. Porque la Biblia dice que en tu libro, Señor, están acerca de todas las cosas en cuanto a mi persona. Dios sabe lo que vamos a lograr en la tierra. Y Dios nos ha enviado a la tierra con un propósito. O sea, que no es el universo que está conspirando para que te vaya bien. Dios ya ha establecido nuestra victoria. Y nuestra victoria está en Cristo Jesús. Solo a través de Él tenemos la vida abundante, la calidad de vida superior de Dios en nosotros, que se llama la vida eterna. Y Pablo les está diciendo: ¿qué pasa con ustedes? ¿Habéis recibido el Espíritu por causa de practicar las obras de la ley, o habéis recibido el Espíritu simplemente por haber oído con fe? Por eso a veces me causa gracia y cuando oigo muchas veces a algunas personas que dicen 20 cosas para que el creyente no peque, ¿no? 5 pasos para no pecar. Déjenme decirles algo. ¿Saben cuál es el método para no pecar? La Biblia dice bien claro: he guardado tus dichos para no pecar. No existen varios pasos, solo uno. Guardar su palabra en tu corazón hará que tú no peques. Guardar su palabra en tu vida hará que tú no puedas fallarle a Dios. ¿Saben por qué el creyente le falla a Dios? Porque no guardas la palabra de Dios en su vida. Porque, y ahora, guardar la palabra, mis amados hermanos, no es memorizarse. Hay mucha gente que cree que guardar es memorizarse la Biblia, memorizarse el versículo. Para nada.
Tú no puedes hacer algo que no hayas guardado primeramente, porque la Biblia establece el proceso, cómo es que guardamos la palabra en nuestro corazón. Primeramente tengo que conocerla, luego tengo que llegar al punto de creerla. Cuando la creo, la estoy guardando, y luego de haberla guardado, recién la puedo practicar, recién lo puedo poner por obra. Yo no puedo poner por obra si no lo he guardado todavía en mi corazón. Por eso dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿El creyente puede vivir una vida sin pecar? Por supuesto que sí. La Biblia lo establece. Ezequiel 36:26 dice bien claro, he cambiado tu corazón, he puesto un corazón nuevo. Es más, he puesto mi espíritu para que andéis en mis preceptos, estatutos, mandamientos. En otras palabras, la razón y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es para hacernos caminar a nosotros en esos estándares altos que Dios ha establecido para nosotros. Y que sí lo podemos hacer, porque Dios lo ha establecido. Pero Pablo les llama la atención a la iglesia y les dice, lo que están recibiendo lo hicieron porque simplemente practicaron cosas o porque creyeron en fe. Mis amados hermanos, ¿recibimos la salvación porque dejamos de pecar o recibimos la salvación por gracia? Por gracia. ¿Recibimos nuestra prosperidad porque estamos portándonos bien o recibimos la prosperidad porque ya Cristo Jesús lo hizo por nosotros? Porque aquí en este capítulo 3 que vamos a estudiar y que estamos estudiando, vamos a encontrar un contraste entre el pacto abrámico y el pacto mosaico. Tú y yo, ¿a quién pertenecemos? ¿A qué pacto pertenecemos? Si ciertamente estamos en un nuevo pacto, pero el nuevo pacto está ligado con otro pacto. ¿Se acuerdan que les dije que el pacto número 2, el pacto adámico, estaba ligado con el pacto abrámico? Porque en el pacto adámico se establece una promesa de que vendría, ¿no?, alguien. Y en el pacto abrámico podemos ver que Dios establece algo para que a través de ese algo venga Cristo. Y por eso el pacto abrámico está entrelazado con el pacto del nuevo pacto en el cual nos encontramos. Y vamos a leerlo porque estamos introduciendo, recién estamos en el primer versículo. Pero cuando Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, o sea, ten presente, mi amado hermano, hay ideas que parecerían que fueran buenas, pero no son buenas. Debemos de analizar desde dónde viene, hacia dónde quiere lograr ese pensamiento cuando llega a nuestra mente. Cuando alguien nos está hablando, aún incluso con lo que ustedes están escuchando de mi persona, yo les pido que cuando lleguen a casa analicen las Escrituras. Constaten de que lo que les estoy hablando es cierto, pero vayan a las Escrituras. No es solamente decir, el pastor dijo, ya yo le creo al pastor. No, no me creas a mí. Cree lo que está escrito. Porque Pablo dice bien claro, leamos nuevamente Gálatas 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les hechizó? ¿Quién les embrujó para no obedecer, para no caminar a la verdad? Porque Cristo es la verdad. No el pastor, es Cristo. Es más, si regresamos nuevamente a Colosenses, miren lo que dice Colosenses capítulo nuevamente 2, el versículo 6 dice así. 2:6 de Colosenses dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y afirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Voy a leerles este mismo versículo, pero en otra versión, y miren lo que dice la otra versión. Dice así, la versión Pueblo de Dios para Todos dice así, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Cuando nuestra versión dice, andad en Él, en otra versión y en otras versiones dicen, vivan como Él quiere. ¿Como quién? Como Cristo quiere que vivamos. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nuestra tarea es caminar en la verdad, nuestra tarea es andar en la verdad, nuestra tarea es fundamentar nuestra vida en la verdad. Y luego dice,
planten su raíz en Cristo y tómenlo como base sólida para construir su vida. Fortalezcan su fe. Y luego dice, vivan en la verdad. Entonces, cuando hablamos de filosofías y hablamos de ideas falsas, y si nosotros no conocemos la verdad, no podremos reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Como el ejemplo que les mostré, que los facebookeros ponen, amén, gloria a Dios, como si eso fuera verdad. Pero no es verdad. El universo no conspira para que te vaya bien. Dios ya lo hizo. Dios ya conspiró hace tiempo. ¿No dice la Escritura que Él ya nos conoció a nosotros antes de la fundación del mundo? O sea, tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios, de que íbamos a venir a esta tierra. O sea, ya estábamos en el corazón de Dios de venir a este país, a esta ciudad. Ya estábamos en el corazón de Dios incluso de poder llegar a esta comunidad. Ya estaba. Pero como siempre digo, Dios no te obliga a que te quedes aquí. La decisión la tomas tú, de quedarte aquí o no. La tomamos nosotros. Por eso es importante que cuando Pablo está hablando de filosofías, nosotros debemos de conocer si esa idea que se está enseñando es correcta y no solamente es decir amén a cualquier cosa. A veces pensamos que estas filosofías entran, ¿no?, a través de personas. Estoy seguro que si por esa puerta pasara una persona con unos aretotes grandotes y su pelo panca aquí tipo casco romano, ¿no?, y sus cadenas, su pantalón de cuero, ¿no?, tatuado por aquí por allá, ¿no?, y un fierro en la nariz, ¿no?, y entraría acá, yo estoy convencido que lo que él pueda enseñarles, ustedes no lo recibirían para nada. Pero estoy convencido que si alguien pasa por esa puerta bien internado con la corbata, ¿no?, y nice, y su portafolio, una Biblia así de este grandote tamaño, pareciera que fuera bien bibliocón, y entra y les enseña aquí cosas, y dice, ay, sí, amén, y le decimos todo amén. Porque pensamos que por la forma de vestir esa persona nos va a enseñar cosas malas, pero el otro porque parece vestido piadosamente, ¿no?, nos va a enseñar cosas buenas. Y no podemos diferenciarlo. Por eso es importante la doctrina, por eso es importante conocer la verdad, para poder diferenciar la idea falsa. Y aquí en Gálatas parecía que no conocían, pues porque el pueblo creyente, la iglesia, que nunca conoció el pacto, fueron engañados. Pues, ¿quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? Entonces, la iglesia de Galacia dijo, wow, esas cosas no sabíamos. Porque ellos no conocían el pacto. Y empezaron a practicar estas cosas. Y Pablo les habla fuertemente para sacudirlos y para que puedan entrar en razón de las cosas que están empezando a practicar. Entonces, Pablo establece un contraste entre estos dos pactos que vamos a estar viendo. Pero quiero terminar con lo que dice Colosenses. La filosofía, mi amado hermano, se establece en nuestras mentes a través de ideas y pensamientos que nosotros sin querer queriendo lo aceptamos. A través de un bombardeo de los medios de comunicación, a través aún incluso de personas que continuamente están hablando y pensamos que es correcto lo que está hablando la persona sin haberlo analizado, sin haberlo escudriñado. Si a alguien le está yendo mal, le dicen, habrás pecado, pues, ¿no? Se enfermó, el diablo, ¿no? El diablo está detrás de ti. Y no se da cuenta, la persona se enfermó pues porque salió en un tiempo de frío y cree que es verano. Se tiene que enfermar, pues. Lo mandó al hospital, le dio pulmonía. No es como un hermano, sale ahí en camisita, nada más se salía ahí y lo veíamos en la iglesia con mi esposa y decía, hermano, ¿que no tiene fiebre? No, yo estoy bien. Y de pronto pasó un tiempito y noticia, el hermano hay que visitarlo, está en el hospital. ¿Qué tiene el hermano? Tiene neumonía. ¿Y qué dice cuando llegamos? Pastor, dice, no era el pastor, era el hermano, dice, el diablo me quiere llevar. El diablo no, tú por haber salido así, te lo hemos dicho, no te descuides tu salud. Y echándole la culpa al diablo. Tiene nada que ver el diablo ahí. Pobrecito, su oreja está que le zumba.
¿Se dan cuenta? Y pensamos, o sea, nuevamente, necesitamos aprender a diferenciar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y no porque alguien lo escriba o porque hable piadosamente significa que viene de Dios. O se vista piadosamente significa que venga de Dios. Por eso dice ideas falsas, palabras huecas que no tienen sentido. Y déjenme decirle, este grupo que viene a invadir las iglesias y sacan a la iglesia a predicar, están practicando guardando el día sábado, como los judíos. Hasta creo que ya les van a pedir que se circunciden a esta altura del partido. Saliendo de la gracia, cayendo a la ley, por falta de doctrina. Sigamos porque falta mucho que recorrer. El versículo 3, Pablo les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, así es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? O sea, en otras palabras, lo que Dios está haciendo en ustedes no es porque tú estás practicando la ley, sino porque estás creyéndole a Él. Porque recuerden que la salvación, porque ese es lo primero que puedo agarrar, la salvación que tú recibiste no fue porque estás caminando bonito o has dejado de practicar cosas, sino porque fue por gracia. A pesar de que has estado pecando y has estado en ese mundo que has estado, Él te salvó. Él vino a tu corazón. ¿Acaso Él dijo, no, yo cómo voy a meterme en tu corazón, tú tan pecadorzazo que eres? No, yo soy santo, no puedo meterme en ti. ¿Acaso Jesús actuó así? No. Dios sabe la condición de cada ser humano y Dios sabía mi condición. Alcohólico, drogadicto, nadie daba nada por mí. Y Dios no dijo, no, primero deja de fumar, primero deja de tomar, y recién yo puedo venir a tu corazón. Límpiate de tus pecados para yo venir. No, Él no vino, no me dijo eso. Él de frente le dije, Señor, estoy aquí. Entra, cámbiame, toma mi vida y te voy a hacer toda mi vida. Y ¡bum! Entró Él, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura. Y el cambio vino. De la noche a la mañana, en un instante, menos que te das cuenta, hay un gran cambio interno, porque los cambios son internos, no son externos. Y dejé todo aquello de la noche a la mañana. Pero Él no vino porque yo hice algo. Él vino porque yo creí en Él. Él vino a tu vida no porque dejaste de practicar el pecado, no porque empezaste a leer tu Biblia. Él vino a tu vida porque tú le creíste a Él y no por practicar algo. Y de la misma manera, escúcheme bien, como hemos empezado la vida cristiana, de esa misma manera como hemos empezado, creyéndole a Dios sin hacer nada y recibiendo de Dios sin hacer nada, es que así debemos de caminar. Pastor, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Qué me está enseñando? Vamos a equilibrarnos porque muchos me están malinterpretando. Cuando tú le pides algo a Dios, escúchame algo, tú no lo recibes porque te estás portando bien. Porque hay mucha gente y muchos creyentes que dicen, Señor, mira, yo te prometo, voy a leer más la Biblia, ¿no? Me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a leer 1 hora, Señor, 1 hora, te prometo, ¿no? Y se levantan a las 5 de la mañana y leen su Biblia y está bien. No estoy en contra de que no leas la Biblia o la leas. Entonces le piden algo a Dios. Y han creído en que Dios les ha dado, lo han recibido. Pero luego dicen, es que yo lo he recibido porque yo me levanto a las 5, mi hermano, ¿no? Y he leído mi Biblia todos los días. Entonces el creyente piensa que porque hizo cosas es que está recibiendo cosas. Pero no es así. Tú no recibiste la salvación por haber hecho cosas. Tú recibiste la salvación porque creíste en Él. Esto no tiene nada que ver con caminar en santidad. Dios nos ha mandado a llamar en caminar en santidad y practicar la santificación en nuestras vidas, que es algo completamente diferente. Voy a dar otro ejemplo. Muchos fluyen en lenguas. Muchos han sido bautizados con el Espíritu Santo.
Y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo porque hemos practicado algo, dejado de practicar algo, o hemos recibido porque hemos creído en Él. Porque hemos creído en Él. Entonces algunos dicen, pastor, yo no estoy recibiendo, yo no puedo recibir, ¿qué tengo que hacer? ¿No? De repente hay algo que tengo que dejar de practicar. No estás creyendo simplemente. No porque hagas algo, dejes de hacer algo, vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya fue dado. Ya fue dado. Ya fue dado a su iglesia. Yo lo que tengo ahora es creer nada más. Simplemente. Pero muchas veces, pero pastor, yo creo. Pero realmente estás creyendo, porque una cosa significa creer y otra cosa es saber algo. Muchos saben de que la única forma de recibir el bautismo del Espíritu Santo es creyendo, pero realmente no están creyendo, porque creer significa abrazar por completo y estar plenamente convencido de algo. Porque una persona se me acercó y me dijo, pastor, ¿yo por qué no estoy fluyendo? Pero yo creo, pastor. ¿Usted cree? Sí. Ok, vamos a ver por qué no está creyendo, porque usted no está creyendo en realidad. ¿Qué cree que va a ocurrir cuando venga el Espíritu Santo a su vida? Ay, no, dice, puede ser que me tire al piso. Estás creyendo que cuando el Espíritu Santo viene y te bautiza, te va a tirar al piso y te va a revolcar tipo qué sé yo, ¿no? Un gusano tirándose en el piso. Bueno, esa es la idea que tengo, porque así lo he visto en algunas iglesias. Bueno, ahí está el problema. Tú no estás recibiendo porque estás creyendo mal. El Espíritu Santo nunca te va a hacer algo semejante. Una de las cosas que yo he aprendido del Espíritu Santo es que Él es tan caballero que respeta a cada persona, a cada creyente. Él no te va a hacer pasar vergüenza, tampoco te va a humillar. Él no te va a tirar en el piso y revolcando, porque muchas ideas falsas en cuanto a estas cosas. Por ejemplo, una de las personas, una persona vino y me dice, es que le dice al otro hermano, es que cuando el Espíritu Santo te toma y te bautiza y pones a hablar en lenguas donde sea, así te es en el baño, en el trabajo, en el tren, donde sea, como Él quiere, pues a la hora que Él quiere, pues así es Él. Y el creyente, no, yo en el tren, imagínate, voy a estar ahí, y no. O en el trabajo, imagínate, voy a estar en el andamio, no, qué vergüenza, qué roche, me van a botar el trabajo. No, entonces ya tiene algo que lo limita. O tiene incluso temor dentro de la iglesia, que de repente va a estar tirado y revolcándose. Y son cosas que limitan y no nos permiten creer plenamente. Pero no vas a recibirlo porque dejes de hacer algo o estés haciendo algo. Ya lo dio Dios a través de Cristo. Ya Dios dio el bautismo para su iglesia. Solo te toca creer. Y la señal de que has creído, ¿cuál es? ¿Cuál es la señal de que has creído que has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Fluir en lenguas. Simple. Es simple. Si no has creído es porque todavía no fluyes, pues. Es simple. Un amigo me dice, no, yo ya lo recibí, por fe. Pero varón, si lo has creído, entonces fluye. No, ya el Señor sabrá cuándo. No es que el Señor sabrá cuándo. Si tú quieres saber si hay agua en ese caño, lo único que tienes que hacer es abrir el caño. Y si tú quieres saber si ya fuiste bautizado, entonces simplemente fluye. Y estábamos en la calle. No, dice, ya el Señor sabrá cuándo fluye. No, varón, vamos a fluir. Ahí. Levanta tus manos. Alábalo al Señor, glorifícalo. Ahora suéltalo. Y muchacho, en ese momento fluyó en lenguas que se sorprendió él mismo. Y le digo, te lo dije. Está ahí. Si has creído, entonces fluye. Déjalo salir. El hombre se fue emocionado a su casa. ¿Por qué es así, pues? ¿Acaso lo tiró al piso? No, el hombre paradito ahí. Se quebrantó, lloró y fluyó. Pero lo paró porque ¿quién dirige a quién? La Biblia dice que el profeta, ¿no?, puede controlar al espíritu. No el espíritu al profeta. Ese es falso. Que el espíritu te toma, te revuelca y él hace. Ese es falso, mis amados hermanos. Él te dirige, sí. Pero si tú quieres, lo harás. Si tú no quieres, no lo harás y Él respetará, lo contristarás. Pero no es que Él te tome y hace lo que Él quiere, a la hora que Él quiere, como Él quiere.
¿no? Eso es falso. Él es caballero, respetuoso. Es la tercera persona de la deidad. Y nosotros recibimos de Dios por gracia, por haber oído con fe. No por hacer algo o dejar de hacer algo, porque entonces ya sería obra. Ya estaríamos obrando. Sigamos. Luego dice, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ese así creyó a Dios, ¿no? Así Abraham creyó a Dios. O sea, ese así, mis amados hermanos, se está refiriendo a algo que Dios le dijo a Abraham y Abraham creyó. Pregunta, Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, sale de tu tierra y tu parentela. ¿Qué yo quiero hacer con esto? Quiero hacer esto contigo. Y le da 7 promesas a Abraham. ¿En qué momento creyó Abraham a Dios? ¿Cuando recibió lo que le dijo? ¿O cuando él tomó la decisión de salir de casa? ¿Se dan cuenta? O sea, uno cree no cuando lo recibe. Uno cree cuando oye y pone en acción correspondiente algo. Pero Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, deja tu tilimundi, ve tú con tu mujer. Pero ¿qué hizo Abrahamcito? Salió con el sobrino, salió a medias. Estaba creyendo a medias. Pero ¿cuántos saben que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe? Amén. O sea, Jesús nos ayuda a creer bien, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y eso ocurrió con Abraham. No digo que Jesús estaba ahí, pero Dios lo ayudó a él para que así Abraham poco a poco reuniera los requisitos para establecer el pacto. Porque recuerden que hablamos de que hubo requisitos para establecer el pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham no fue porque simplemente él salió, sino porque ya reunía las condiciones para establecer el pacto. ¿Y cuándo nosotros sabemos que hemos creído? Cuando estamos ejecutándolo. Por eso no se trata de hacer cosas para recibir de Dios. Por eso la Biblia dice que ya en Cristo estamos completos. No dice que nos falta algo. Pero yo le pido a Dios que me dé más amor, pastor. ¿Cómo? ¿Que te dé más amor? Entonces hay que predicarte el evangelio para que te arrepientas. Porque si tú le estás pidiendo a Dios que te dé más amor para amar al hermano que no te cae bien, entonces quien está equivocado eres tú. Porque la Biblia dice que ya el amor ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ya fue derramado. Ni siquiera dice se derramará. Fue derramado tiempo pasado. O sea, en otras palabras, ya está el amor dentro de ti. Pero es que yo no lo amo, pastor. Todavía tengo cosas. No, lo mastico, pero no lo paso, pastor. ¿Qué hago? ¿Ayuno? ¿Oro en chapitas? ¿Clavos tipo fakir? ¿Qué hago? Quiero amarlo, hermano, pero no puedo, dicen, ¿no? Simplemente no han entendido que hay que perfeccionar el amor. Debo aprender a que ese amor que Dios ha depositado en mí, para ese hermano o esa hermana, debo de madurarlo, perfeccionarlo, debo de trabajar en él. Pensamos que el amor sale como un feeling, ¿no? Es que sale el feeling, yo siento perdonarte y amarte. No. Es que yo no quiero ser hipócrita, pastor. Yo quiero sentir para abrazar al hermano con sinceridad. ¿Pero quién te ha dicho eso? ¿No es la fe, pues, creer algo que aún no hay, pero que hay? ¿Amén? Esa es la fe, pues. Entonces, si no siento nada por el hermano, voy y lo abrazo. Pastor, pero eso se llama ser hipócrita. No, eso no es ser hipócrita, eso es caminar por fe. Porque tarde o temprano mis emociones comenzarán a tornarse y a cambiar y a inclinarse a favor de Él. Por eso Jesús dijo, ora por él, ora por tu enemigo, bendícelo, hazle el bien. No se trata de que sientas para hacerlo, solo hazlo.
Y entonces hay creyentes que caminan así pidiendo cosas cuando Dios ya lo ha hecho todo. Y por eso es importante que nosotros conozcamos de que nosotros recibimos por creer en fe, no por practicar cosas, no por dejar de hacer cosas. Y esa hermana que les estaba compartiendo, que leía la Biblia y recibió algo, creía que por cada vez que leía su Biblia, Dios le iba a dar más. Entonces ya no le prometió un capítulo, le prometió 2 capítulos. Y luego le prometió 3 capítulos. Pero no se da cuenta que no es por practicar eso, sino es porque creyó en fe a Dios. Y de eso vamos a continuar la próxima semana, en este mismo lugar, en este mismo canal. Quiero invitarles que se pongan de pie, por favor.